voy a explicaros unos puntos por los que ese ejercicio en ese rango de recorrido sería mejor incluso que completo. El primero es el ángulo articular y el músculo, el alargamiento, en el ángulo articular se va a utilizar en cualquier gesto en el que tú vas a hacer una flexión de codo. Sin embargo, la última parte del recorrido solamente lo vas a utilizar en determinados gestos y en algunos ni siquiera va a haber tensión. Una carga gravitacional, tú estás de pie, cuando haces la última parte del recorrido, aquí ya no hay tensión. Por lo tanto, esas fibras no se activan. Las más importantes son las de la primera parte del recorrido, cuando el músculo está estirado. Y además, el ganar fuerza e hipertrofia en esa parte va a transferir a cualquier otro patrón de movimiento que sea el flexor del codo, porque va a generar una fuerza inicial que luego te va a hacer más fácil el que tú consigas mover la carga, o bien más repeticiones o bien una carga más elevada. Ese sería el primer punto, porque lo que esa parte es interesante o incluso más beneficiosa que hacer todo el recorrido. No quiere decir que ahora tengamos que hacer solamente esa parte, pero como digo, no quiere decir que tengamos que hacer ahora solo la primera parte, pero en ese ejercicio en concreto y con poleas es una buena opción. Si por ejemplo coges un banco Scott, pones el brazo así, cuando llegas aquí, a esta flexión, aquí ya no hay tensión. En la segunda parte del recorrido ya no hay tensión y prácticamente la primera parte bastante del movimiento es gracias a la inercia, a la fuerza que produces inicial, a una inercia ahí, y luego en la segunda parte ya no hay tensión. Sin embargo, si el ejercicio fuese una polea, por ejemplo, esta flexión, ahí sí que hay tensión bastante en la segunda parte del recorrido. Ahí sería diferente, ahí sí que sería mucho más interesante hacer todo el rango completo, ¿vale? Ahí que depende del ejercicio, pues puede ser interesante o no. En ese caso, tiene sus ventajas. Voy a explicar algo más al respecto. Entrenador o cada entrenador básicamente se basa en una serie de preferencias a la hora de mandar, seleccionar los ejercicios. Algunos se basan en biomecánica, otros en el relación de palanca interno, otros en cómo están construidas las fibras. Tenemos que ver, por ejemplo, que las fibras, los sarcómeros del bíceps están mayormente en acortamiento. Eso significa que van a trabajar bien en la parte de estiramiento. En esa parte van a trabajar bien, y si en la parte de la flexión, cuando están demasiado acortados los sarcómeros, ahí no son capaces de producir bien la tensión. Se da lo que se llama insuficiencia activa, que es que los sarcómeros se superponen demasiado y no son capaces de aplicar una buena tensión. Entonces, esta última parte del recorrido no es lo más interesante, ¿vale? Y siempre va a ser mejor, en el caso de bíceps, la primera parte del recorrido, aparte de, como digo, va a generar transferencia para que luego cualquier patrón de movimiento en el que entre el flexor del codo tenga transferencia, tenga fuerza, puedas esa fuerza, esa hipertrofia que ganes en cualquier gesto, transferir. ¿Por qué sucede esto? Porque no todos los patrones, todos los movimientos, todos los ejercicios de flexión del codo llegan hasta el final del recorrido. Prácticamente solamente un bíceps en polea, aquí habría tensión al final del recorrido. En todos los demás, con una carga gravitacional que hacemos esta flexión, pues la última parte del recorrido apenas va a haber tensión, porque las cargas gravitacionales, la línea de fuerza está más recta y va a haber mucho menos tensión. Aparte que la mayoría de tensión pues será gracias a la inercia que se provoca en el principio, al principio de iniciar la fuerza, que es lo que estamos trabajando en ese ejercicio, tal y como lo decía yo. Como digo, no es que sea mejor ni peor, pero es una manera de verlo y de por qué ese ROM podría ser más interesante, concretamente en ese ejercicio lo es, que realizar un ROM completo. También hay que tener en cuenta que un ROM en el que se enfatiza la parte en estiramiento, la parte inicial, va a generar más daño muscular. Entonces, si queremos preservar el daño muscular para poder hacer más volumen de entrenamiento y por ende más frecuencia, tendríamos que reservarnos y hacerlo solamente en momentos específicos para no generar demasiado daño. A lo que voy es a que el tema del recorrido es otro de los puntos en los que se han tomado el pelo. Ni va a haber transferencia, el peso muerto y otros básicos, ni va a ser mejor ganar fuerza, ni los naturales tienen necesariamente que hacer básicos para luego poder mover más en otros ejercicios, ni hacer un ROM incompleto, un ROM parcial, va a ser peor siempre que hacer un recorrido completo. Dependerá de casos, dependerá de lo que busquemos, dependerá del ejercicio, dependerá de muchos factores. No siempre es obligatorio hacer el ROM completo. Eso que te dicen, no, si no está completo no va el ejercicio, los cojones, ¿vale? Depende de lo que quieras, puede ser interesante. Incluso en cuádriceps, en una media sentadilla, es bastante eficiente. El cuádriceps es un músculo que tiene los sarcómeros muy alargados durante todo el recorrido. En la fase inicial, hasta una media sentadilla, es más que suficiente para generar una buena tensión, por eso, porque tiene los sarcómeros alargados. O sea, cada músculo también, depende de cómo sea, se puede entender de una manera u otra, y va a ser mejor hacer ROM parcial, una parte, otra, o todo ROM. Pero que no está mal hacer un ROM parcial si sabes el por qué lo haces. Un ROM parcial, por ejemplo, en pecho, una media repetición de las que hago yo, es, en cuanto a fuerza y en cuanto a hipertrofia, también más efectiva que un ROM completo. En cuanto a fuerza, en esa parte del recorrido, obviamente no voy a tener adaptaciones en fuerza en la segunda parte del recorrido, y si mi objetivo fuera realizar repeticiones completas, pues no tendría buenas adaptaciones. Pero fuerza en la fase inicial sí que voy a ser más fuerte
que si hago todo el recorrido. Tendré adaptaciones de fuerza en la fase inicial, tendré más hipertrofia porque la fase en alargamiento, en estiramiento, es la que más hipertrofia da, y también da más fuerza porque esa fase, ser fuerte en esa fase, va a generar mucha potencia para que luego la segunda parte del recorrido se pueda hacer correctamente. Un ejemplo visual de esto es el vídeo que puse en el que estaba Larry Wheels y yo moviendo con 100 kilos repeticiones. Yo hacía 74 y el 72 o algo así. ¿Cómo puede ser eso? Larry Wheels es el más fuerte, el súper fuerte. Como decía, ¿cómo puede ser eso que superar en repeticiones a Larry Wheels? Yo, que no soy nada, ni siquiera practico fuerza, ni siquiera hago fuerza. Pues porque, como he dicho siempre y os he explicado, la fuerza es específica. Y yo en esa parte del recorrido estoy muy entrenado. Entonces, en esa parte, y con esa carga, que además es una carga que suelo entrenar mucho con ella, pues no me ganó. Puede mover 250 kilos lo que quiera en banca con el recorrido completo, pero en esa parte del recorrido yo soy más específico en fuerza que él, porque simplemente lo tengo más practicado. Y mucho menos significa que sea más fuerte. Le pega 1000 patadas en todo, en pecho, en todo, absolutamente todo. Pero justamente en esa parte del recorrido, ahí no. He encontrado el vídeo, os lo dejo aquí. Larry 70 repeticiones con 100 kilos, yo 76. Lo que estábamos hablando, la fuerza específica, yo en ese rango estaba muy entrenado, ahora lógicamente no, pero en ese momento sí. Y bueno, ahí está el vídeo. He recibido bastante hate de algunos power con el tema este de que esos ejercicios no valen para hipertrofia. No es que no valgan, es que no son óptimos, ¿vale? Su argumento es, ¿cómo no van a valer? Mira lo grandes que estamos nosotros, no sé qué. A ver, ¿qué me estáis contando? Pesas 120 kilos, 110, 100 kilos, me da igual. Esos 120 kilos, 110 o 100 kilos, te quitas toda la grasa que te sobra y es que sales a competir, no te mira ni el presentador, ¿vale? Que estés grande, lleno de grasa, no significa que tengas hipertrofia. Sécate, sube al escenario a ver si realmente hay hipertrofia o no. Es muy complicado, se puede, haciendo power y competir en culturismo se puede. Dani lo hace, es uno de los pocos que realmente lo hace bien, pero vamos, hay que especificarse. Cuando quieres ser realmente bueno en algo, tienes que especificarse. Les molesta a la gente, pero bueno, es lo que hay. Nadie te dice que no seas fuerte, pero hipertrofia, ¿dónde estás? Quítate esa grasa, que es lo que queda. Demuéstralo, si acaso, vas a competir. A ver si realmente te mira alguien.